Hoy quiero compartirles dos novedades en materia tributaria que han causado mucho revuelo en el último tiempo. Una relacionada con la tributación internacional y otra exclusivamente vinculada con el ajuste por inflación impositivo. A nivel internacional me voy a referir a la solución de dos pilares acordada por los países miembros de la OCDE y del G20 a fin de afrontar los desafíos fiscales derivados de la digitalización de la economía. Esta propuesta significa una reforma histórica en el sistema tributario internacional y a sus reglas vigentes hace más de un siglo. La primera parte de esta solución ha sido conceptualizada como Pilar 1 o Pilar 1 y lo que busca es introducir cambios en las reglas de nexo y ampliar la potestad tributaria de las jurisdicciones de mercado. ¿Qué son las jurisdicciones de mercado? Bueno, son aquellas en las cuales se encuentran los consumidores y los usuarios, en las que existe una participación activa de las empresas, aun cuando no exista una presencia física. El Pilar 1, además, prevé la aplicación de mecanismos de prevención y resolución de controversias, a fin de garantizar la seguridad jurídica y la certidumbre en materia fiscal. Básicamente, el Pilar 1 está comprendido por el monto A y por el monto B. El monto A, o Amount A, lo que busca es la reasignación a las jurisdicciones de mercado de un 25% de la ganancia residual que supere un margen de rentabilidad del 10% de las ganancias obtenidas por los grupos multinacionales que superen los 20.000 millones de euros en ventas. Se prevé que en un futuro este umbral de facturación se reduzca a los 10.000 millones de euros a fin de ampliar aún más las potestades tributarias de las jurisdicciones de mercado. Este nuevo nexo imponible se constituirá cuando el grupo multinacional obtenga al menos 1 millón de euros de ingresos en la jurisdicción de mercado. Este umbral de nexo se reducirá a 250.000 euros para las jurisdicciones más pequeñas, aquellas que tengan un PBI inferior a los 40 billones de euros. Por otro lado está, como les decía, el monto B o Amount B, y lo que busca, o mejor dicho, está más relacionado con lo que son las reglas de precios de transferencia y busca estandarizar la remuneración de funciones básicas, distribución y marketing de sujetos relacionados. Y a diferencia del monto A, aplica a todas las empresas sin importar su nivel de ventas. Un aspecto central de la implementación del Pilar 1, específicamente el monto A, es la eliminación de todos los impuestos a los servicios digitales vigentes en diversos estados actualmente. El Pilar 1 se implementará a través de un convenio multilateral que establecerá las normas necesarias para asignar y determinar el monto A y eliminar la doble imposición, así como el procedimiento administrativo simplificado, el procedimiento de intercambio de información y los procedimientos de prevención y resolución de controversias. La segunda parte de esta solución ha sido denominada Pilar 2 o Pilar 2. Lo que apunta es a perseguir el cobro de un impuesto mínimo global con independencia de la localización de las casas matrices o de las jurisdicciones en las que se realicen las actividades. Las reglas GloBS, como se las conoce actualmente, establecen un sistema coordinado para que se aplique un impuesto complementario a las ganancias obtenidas en una determinada jurisdicción, siempre que la tasa efectiva del contribuyente en ese país sea inferior a la alícuota del 15%. Estas reglas GloBS se aplicarán a los grupos multinacionales que obtengan ingresos anuales iguales o superiores a los 750 millones de euros. Estos ingresos van a surgir de los estados financieros consolidados de la entidad matrifinal, deben ser obtenidos al menos en 2 de los 4 ejercicios fiscales inmediatamente anteriores al ejercicio fiscal examinado. Para ampliar un poco más, cabe destacar que estas reglas GloBS han sido diseñadas como un enfoque común. ¿Esto qué significa? Que básicamente los países miembros del marco inclusivo BEPS no están obligados a adoptarlas, pero si deciden hacerlo, deberán implementarlas y administrarlas de manera consistente con los lineamientos de la OCDE. El principal mecanismo para lograr
este cobro de este impuesto mínimo global es la regla de inclusión de renta o Income Inclusion Rule, que lo que hace es gravar a nivel de accionista aquella renta obtenida por sus subsidiarias que hubiesen quedado sometidas a una tasa efectiva inferior al 15%. Esta norma se complementa con la regla de pagos insuficientemente gravados o Under Tax Payment Rule, que deniega deducciones o requiere un ajuste equivalente cuando la renta obtenida por una entidad no quedase sujeta a imposición según la Income Inclusion Rule. Finalmente, estas reglas GloBS también comprenden lo que es la regla de la sujeción a imposición o Subject to Tax Rule, que será una cláusula incorporada en la red de convenios a fin de gravar los ciertos pagos de sujetos vinculados cuando el receptor esté sometido a una alícuota nominal inferior al 9%. En línea con todo este cambio de paradigma en el derecho tributario internacional, cabe mencionar que en los últimos días hubo un avance en el trámite legislativo del proyecto de aprobación del convenio multilateral, o MLI por sus siglas en inglés, en nuestro país. Cuando se apruebe, Argentina verá modificados 17 convenios para evitar la doble imposición con un fuerte impacto en su economía. Y cerrando este capítulo de la tributación internacional, quiero mencionarles las dos recientes sentencias de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en las causas Telefónica. Telefónica Argentina S.A., siguiendo los lineamientos de nuestro máximo tribunal en el precedente Candy, recurrió a la justicia a fin de solicitar la inaplicabilidad de las normas que impedían aplicar el ajuste por inflación impositivo en los periodos fiscales 2008, 2009 y 2010. La importancia de estas sentencias reside en los dos siguientes lineamientos que vienen a consolidar la doctrina de la confiscatoriedad en materia tributaria. En primer lugar, resulta válida la utilización de mecanismos de actualización tales como los de amortización de bienes, de costos por enajenación y de quebrantos a fin de demostrar la confiscatoriedad del tributo en el periodo fiscal examinado. En función de lo anterior, resulta válida la utilización de índices de actualización que reflejan la inflación acumulada desde el alta del bien. Puntualmente, en lo que refiere a la actualización de quebrantos, la Corte sostuvo que la garantía de la no confiscatoriedad lo que busca es conjurar situaciones en las que el pago del tributo implica una lesión al derecho de propiedad. En segundo lugar, que si hay impuesto a pagar, la controversia se ciñe a dilucidar si el impuesto calculado, entre otros conceptos, con los quebrantos históricos, configura un supuesto de confiscatoriedad. En tercer lugar, que la aplicación de los mecanismos de ajuste por inflación, según el precedente Candy, lo es al solo efecto de evitar la confiscatoriedad que se produciría al absorber el Estado una porción sustancial de la renta o del capital. Por lo tanto, ello impide aplicar este método correctivo a fin de obtener el reconocimiento de un nuevo o mayor quebranto que pueda ser utilizado por el contribuyente en periodos posteriores. Y por último, es que la doctrina Candy permite actualizar los quebrantos con los que ya contaba la empresa a fin de demostrar la confiscatoriedad en el periodo fiscal examinado. Estas sentencias son relevantes y novedosas por cuanto vienen a consolidar y a precisar el alcance de la doctrina de la Corte en materia de confiscatoriedad en el impuesto a las ganancias.